Muy buenas tardes, estimadas y estimados amigos. Agradezco muchísimo a quienes están siguiendo esta transmisión, esta convocatoria realizada desde el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Se trata de una sesión más de esta serie de conferencias y de participaciones que enmarcan el ciclo, el foro Diálogos sobre la democracia en el estado de Guerrero. Una convocatoria que se ha lanzado a actoras y actores políticos, sociales, del ámbito cultural y social en general de nuestra entidad. Se trata justamente de abordar los asuntos urgentes, pertinentes, necesarios de nuestra entidad que están ahí pendientes para poder ser abordados justo en el contexto en el que nos encontramos en este momento en nuestro estado de Guerrero, el contexto de iniciar un proceso de renovación de las autoridades públicas de nuestra entidad y de sus representaciones también. Por eso, el día de hoy, agradezco muchísimo la posibilidad de tener una sesión con una persona también con amplia participación en el ámbito público, pero también en la participación desde las organizaciones ciudadanas. Tenemos el día de hoy la presencia, a distancia por supuesto, pero la presencia del maestro Melquiades Olmedo, presidente del Grupo ACA, una asociación que integra a ciudadanas y ciudadanos del municipio de Acapulco con una amplia trayectoria y participación en los asuntos públicos. Le agradezco muchísimo la oportunidad de estar en esta sesión el día de hoy con todas y todos nosotros, y también agradezco a la doctora Cristina Abril Moreno Hernández, que estará conduciendo las actividades de esta sesión. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Buena tarde a la sociedad guerrerense, a la comunidad universitaria que nos acompaña en esta tarde de actividades. El YEPA Imaguagro se congratula al generar estos espacios de reflexión y análisis como el que tendremos el día de hoy. Las actividades programadas, diálogos sobre la democracia y los grandes retos de Guerrero, nos ha permitido tener la oportunidad de interactuar con grandes personalidades, actores políticos, sin dejar de mencionar que el día de hoy tendremos el honor de que nos acompañe el maestro Melquiades Olmedo Montes, presidente del Grupo ACA. Por ende, me permitiré compartir algunos aspectos sobre su ficha curricular de nuestro invitado especial. El maestro tiene una formación en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Asimismo, fortalece sus conocimientos en la Escuela Normal Superior de Lengua y Literatura Española en la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta también con una maestría en docencia universitaria por la Universidad Loyola del Pacífico. Ha ocupado una infinidad de cargos públicos, administrativos, académicos, como coordinador de la licenciatura en Derecho en la Universidad Loyola del Pacífico y como director general del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. La dinámica de la actividad programada será la siguiente. Nuestro invitado especial cuenta con un tiempo estimado de 15 a 20 minutos para que nos pueda dar la oportunidad de escuchar su disertación y posteriormente entraríamos a la dinámica de preguntas por parte del público que nos sigue en esta transmisión. Sin más preámbulo, les cedo el uso de la palabra al maestro Melquiades Olmedo Montes, presidente del Grupo ACA. Muchas gracias, doctora Abril. Me complace estar con ustedes en estos diálogos por la democracia y me voy a permitir exponer algunos aspectos sobre la sociedad civil. Esa sociedad civil que muchas veces no se concibe como tal, se considera que es una utopía. Pero déjenme decirles que la sociedad civil se concibe como el espacio de vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas. La sociedad civil
es un universo que abarca a todos los individuos como iguales. Adquiere una importancia posterior en el fomento de la conciencia crítica y en la búsqueda de equilibrio de los poderes. El nacimiento de la sociedad civil no se debe a ningún pacto más o menos explícito, ni al mutuo consentimiento entre los hombres, como ocurre, por ejemplo, en el matrimonio, sino que se debe a una imperiosa inclinación de la naturaleza y a una necesidad ineludible para la inmensa mayoría de los hombres. Además, los hombres ya nacen de hecho en el seno de la sociedad civil. Al principio de su vida la necesitan y cuando llegan a la edad adulta no se pueden separar de ella totalmente, sino con grave quebranto para su bienestar físico y aún para su adelantamiento moral. El origen de la sociedad civil es, pues, el natural. Involucra a ciudadanas y ciudadanos, actuando colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas y para intercambiar información, alcanzando objetivos comunes para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo individuo situado fuera de las estructuras gubernamentales, de los partidos políticos, las empresas o poderes económicos y las instituciones religiosas. La Asociación Civil Acapulco, mejor conocido como Grupo ACA, ha sido el mejor ejemplo de participación ciudadana. Durante cerca de 50 años había sesionado de manera ininterrumpida hasta la llegada de la pandemia que nos aqueja. Sin embargo, ha reiniciado sus actividades de manera virtual porque es de vital importancia que los ojos de la sociedad civil organizada esté pendiente de los problemas actuales y desde luego participando en la solución de los mismos. Como comentaba, el surgimiento de la sociedad civil deviene de procesos estructurales, de la transición de estados autoritarios hacia democracias formalmente liberales, de la pérdida de poder y soberanía de los estados ante la globalización económica y la influencia de organismos supranacionales, la constitución de actores colectivos como una estrategia de sobrevivencia, autogestión de bienes y movilización de protesta contra las consecuencias más funestas de la crisis económica y la exclusión social y política. La desestructuración de los pactos corporativistas y de clases y como consecuencia la búsqueda de autonomía de dichos actores frente al Estado. Así, la sociedad civil entra en escena como la expresión de una pluralidad de actores colectivos y sociales que democratizan e interpelan al Estado al mismo tiempo que, con su participación, acelera procesos de diferenciación entre el Estado, el sistema político y la misma sociedad. La existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política es un prerequisito para la democracia. Sin ella, no hay Estado legítimo. Para Jürgen Habermas, la sociedad civil tiene dos componentes principales. Por un lado, el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación. La posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema. Por otra parte, estaría el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores, nuevas demandas sociales, así como vigilar la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados. Así, la sociedad civil contiene un elemento institucional definido básicamente por la estructura de derechos de los estados, de bienestar contemporáneos y un elemento activo, transformador, constituido por los nuevos movimientos sociales asociados a personas con una finalidad benéfica. Tradicionalmente, siguiendo el concepto de Alexis de Tocqueville, se identifica sociedad civil
con el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que fungen como mediadores entre los individuos y el Estado. Esta definición incluye tanto a las organizaciones no lucrativas u organizaciones no gubernamentales como a las asociaciones y fundaciones. El concepto decimonómico incluye también a las universidades, colegios profesionales y comunidades religiosas. Para Tocqueville, el primer autor que analizó la relación entre la sociedad civil y la democracia, cualquier tipo de organización social, sea política, social, comunitaria, religiosa o incluso artística o deportiva, resulta favorable para la democracia en tanto que constituye una especie de escuela para la participación, así como un dique que impide que el Estado invada los espacios sociales. Más recientemente, se han distinguido tipos de asociación civil según la distancia que guardan con respecto a la política. Algunos tipos de organización de la sociedad civil se orientan básicamente al fortalecimiento de la sociedad. Otros pretenden tener una influencia en la esfera política y algunos más ejercen una acción primordialmente política. Según Enrique Brito Velázquez, la sociedad civil es el conjunto de ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de lo público en busca del bien común, sin ánimo de lucro personal, ni buscar el poder político o a la adhesión a un partido determinado. La reflexión en torno a los problemas de la democracia es uno de los puntos centrales en la discusión académica en el campo de las ciencias políticas y sociales. Y es así, motivado por el hecho de que la democracia constituye en sí misma un sistema de valores, actitudes y representaciones sobre las cuales se desenvuelve el devenir histórico del mundo en la actualidad. La consideración de la sociedad civil como el espacio público por excelencia, el lugar donde los ciudadanos en condiciones mínimas de igualdad y libertad cuestionan y enfrentan cualquier norma o decisión que no haya tenido su origen o rectificación en ellos mismos. La colocación en consecuencia de la esfera pública política como el factor determinante de retroalimentación del proceso democrático y como la esencia de la política democrática, y que se opone a cualquier concepción que reduzca la política al estrecho ámbito de las instituciones o al Estado. En conexión con lo anterior, conciben al poder político como un espacio vacío, materialmente de nadie y potencialmente de todos, y que solo la sociedad civil puede ocupar simbólicamente desde sus propios imaginarios colectivos y a condición de su plena secularización, y sostiene finalmente que la sociedad civil es por definición autónoma y fuertemente diferenciada, por lo que la democracia se inventa permanentemente desde el conflicto y el debate público. Sin embargo, la agenda social de la sociedad civil no necesariamente es igual a la agenda política de los partidos. Aclaro, la gente se organiza con el propósito de buscar soluciones a problemas que les afectan cotidianamente. En una colonia que no tiene agua, forman un comité de vecinos para dirigirse a las autoridades y exigirles que se les brinde el servicio. La gente sí responsabiliza al gobierno de los problemas que le afectan y también entiende que la solución es salir de esto, pero eso lo ve como algo que escapa de su accionar cotidiano. Lo ve como un problema político y es político. No se le puede ni a los partidos que hagan el trabajo de la sociedad civil. El problema es que todavía tenemos una sociedad civil muy débil. A grandes rasgos sería mi comentario, doctora, y quedo en espera de las preguntas que pudieran hacer.
Muchísimas gracias, maestro. Primeramente, quiero agradecer la información que nos ha proporcionado y sobre todo el énfasis que realiza al resaltar el trabajo y labor que desempeñan los colectivos como las asociaciones civiles. Pero esta información que nos acaba de proporcionar nos permite vincularlo con dos conceptos muy importantes que está relacionada con la gobernabilidad y gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, estamos haciendo mención a la capacidad de la dirección de la sociedad, pero hay algunas características que debe cumplir este concepto de gobernanza, como la deliberación conjunta, la interacción, la interdependencia, corresponsabilidad, es decir, una asociación entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales, en donde el gobierno y la ciudadanía juegan roles cambiantes con acoplamientos recíprocos, según la naturaleza de los problemas y las circunstancias sociales. Pero pareciera entonces que el formato de la gobernanza plantea un gobierno común, un cogobierno, donde la sociedad juega un papel muy importante. En ese entendido, la pregunta sería, maestro, ¿de qué forma debe participar la ciudadanía guerrerense en la solución de problemas públicos a través de la construcción de acciones de gobierno? ¿O cómo puede participar la ciudadanía en la toma de decisiones de gobierno? Y si existen mecanismos específicos que deben ser aplicados en la entidad, ¿cuál sería su recomendación en este aspecto? ¿Cuáles serían esos mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas? Yo creo que el gran reto que tiene el Estado es recuperar la confianza de la sociedad civil en sus acciones de gobierno. Tenemos una sociedad civil desencantada porque los resultados esperados no han sido los óptimos, porque ha sido en algunos casos engañada por falsas promesas que no se han realizado. Entonces, cuando una sociedad civil se organiza, como comentábamos, puede ser un comité de vecinos, puede ser un comité de padres de familia, puede ser un sindicato, cualquier colegiado puede intervenir, pero para ello necesita participar, y para poder participar necesita estar informado, y eso es lo que nuestro nivel cultural, con todo respeto, no ha sido el óptimo. Nos dejamos llevar por cuestiones baladís, por cuestiones ajenas a la propia realidad. Nos dibujan un mundo de oropel, nos dibujan un mundo fantástico, pero la realidad es otra. Entonces, los actores políticos deben de validar sus promesas en base a la realidad. Ese es el gran reto, que la sociedad civil esté consciente de cómo va a elegir, que no se deje influir por la mercadotecnia política que ha avanzado a grandes pasos y en escala enorme. Pero insisto, la participación ciudadana es la solución a la mayoría de los problemas, porque no podemos dejar, por otro lado, no podemos dejar que el Estado resuelva todos los problemas que la participación requiere. El Estado tiene una función, el buscar el bien común, pero los ciudadanos tienen que dirigir hacia dónde quieren las acciones del Estado. Y muchas veces ahí, de manera egoísta, a mí solamente me interesa que me pavimenten mi calle y no los de las demás colonias. Entonces, pues yo creo que ahí como que nos hemos perdido tanto como sociedad, como grupos, pequeños grupos dentro de la sociedad en los que buscan un interés común buscan un interés particular y no buscan el interés común. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, maestro. Como nos podemos dar cuenta por la información que tenemos, ya vivimos un contexto de organización electoral porque se acercan los próximos comicios.
Entonces hablamos de dos temas muy importantes, ¿no? La selección de nuestros representantes sobre temas de igualdad de género, las normas que han implementado ya la paridad en las diferentes instituciones, pero un tema que me gustaría desarrollar o en este caso conversar y preguntarle es cuáles serían las virtudes, dado caso de que Guerrero eligiera una gobernadora. ¿Cuáles serían esas virtudes o características que tendría que tener esa figura, esa candidata, para ocupar ese espacio público de representación política? Yo considero que no está lejano el tiempo en que seamos gobernados por una mujer. Y desde luego que lo que encontraría esta ciudadana al gobernar sería el rechazo de ciertos sectores de la población por el machismo acendrado entre la mayoría digamos, de algunos sectores. Hay que reconocer que nuestro país es un país con una tendencia machista en el que las mujeres han escalado y han ocupado espacios y seguirán ocupando espacios. Yo creo que el género en nada tiene que ver la diferencia entre gobernar bien. Yo no podría decir que las mujeres son más honestas que los hombres, porque la honestidad es un valor que no tiene género, que pudiera estar en cualquier lugar. Y lo que sí me interesaría es ver cuáles son los planteamientos que tiene, independientemente de que sea hombre o mujer, cuáles son los planteamientos que tiene para sacar el rezago en el que estamos. Guerrero es uno de los estados que va a la vanguardia, pero en retroceso. Somos de los estados, digamos, el cabuz, como decía el extinto gobernador Ruiz Massieu. Entonces, yo creo, insisto, ¿no? que el hecho de que nos tuviera una mujer encontraría cierto rechazo al principio, pero su trabajo tendría que ser convincente. Lo hemos visto en otras entidades de la federación, donde hay personas, mujeres, que han hecho un excelente papel. Y no importa sea mujer u hombre en esta próxima contienda electoral, siempre y cuando tenga un plan definido, tenga propuestas concretas y sobre todo cercanas a la realidad, insisto. Creo que Guerrero tiene que despertar, tiene que la sociedad civil fortalecerse y unificarse en busca del bienestar general. Muchísimas gracias, maestro. Otro de los temas de preocupación para la ciudadanía ha sido este contexto de violencia y seguridad pública, ¿no? Que siempre se encuentra como dentro de nuestras inquietudes e interrogantes. Hay algunos datos que arrojan sobre la percepción ciudadana de la violencia en Guerrero y cómo ha tenido un comportamiento particular. Pues mientras del 2011 al 2015 incrementó en 14.3% al pasar del 72.5% al 86.8%. Del 2015 al 2019 disminuyó en un 2.1%, pasando del 86.8% al 84.7%, de acuerdo a los datos proporcionados por INEGI. Pero, de acuerdo a su posición como asociación civil, ¿cuáles considera serían las estrategias necesarias para que no solo quede en la percepción, sino los datos sobre los principales indicadores de la violencia disminuyen? ¿Qué propone usted? ¿Cuáles serían esas estrategias o qué recomendaciones haría en una primera instancia al gobierno municipal para tratar de implementar ciertas acciones que vayan por el camino de la disminución y erradicación de esta problemática que nos acontece día con día? Desde mi punto de vista, la violencia no es causa, la violencia es efecto. Es efecto de programas que no han aterrizado adecuadamente, la falta de oportunidad para los jóvenes,
la falta de empleo para la mayoría de las personas. Y no estoy diciendo que los que no tienen un empleo se dediquen a la delincuencia. No, no. Simplemente la falta de oportunidades. México se ha convertido en exportador de migrantes porque no hay un empleo redituable. Nuestros universitarios cuando egresan no tienen las oportunidades para desempeñar trabajos remunerados, y esto va a influir en un deterioro económico que también se convierte en un círculo vicioso. Nosotros como asociación hemos pugnado por la creación de fuentes de empleos, pero de empleos redituables, empleos que sean financiados por la iniciativa privada, porque los empleos creados en el sector oficial, esos no son empleos, esas son cargas a costa del erario, tienen que salir del presupuesto, y esto no nos ayuda, eso no produce riqueza. Lo que produce riqueza es las fuentes de empleo creadas por la iniciativa privada. Guerrero necesita un cambio drástico, enorme en ese sentido. Dependemos en un alto porcentaje del sector turismo, pero el sector turismo es muy vulnerable. Cualquier situación violenta se hace una difusión extensa en el extranjero o en los mismos centros turísticos del país. Una epidemia se magnifica como si fuera una pandemia, y diversos factores que no nos han ayudado. Por otro lado, Guerrero no es un estado pobre, es un estado empobrecido porque no se han aplicado los programas adecuados para el fortalecimiento del campo, el fortalecimiento de la pesca. Tenemos un litoral prácticamente que no se aprovecha. Tenemos recursos que no se explotan, y por lo tanto estamos en una situación que mientras no bajemos estos niveles de pobreza, no vamos a poder nosotros decir que vamos a acabar con los índices de violencia. Y bueno, pues ahí sí ya sería el compromiso de la participación ciudadana, de la participación de los grupos fuertemente económicos del Estado para crear empleos, pero insisto, empleos de la iniciativa privada, no del sector oficial. De nada nos ayuda que tengamos 1,000 trabajadores más cada trienio en los ayuntamientos si estos no van a producir, al contrario, van a ser una carga para el presupuesto municipal, y que al mismo tiempo le va a impedir hacer proyectos de bienestar. Sería mi comentario. Muchas gracias. En este momento, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado, pues estamos hablando de manera directa del desarrollo económico, aspectos que están vinculados con la situación turística. En la última década, el crecimiento del Producto Interno Bruto en Guerrero ha tenido un incremento anual promedio del 1.5%, llegando incluso a registrar años con decrecimiento económico. Una parte de la explicación de este fenómeno es la dependencia del turismo y las fluctuaciones turísticas producto de las olas de violencia. ¿Es posible diversificar la economía estatal? ¿Y cómo puede hacerse? Y si conoce algún caso exitoso en esta modalidad que nos pueda compartir. Desde luego, entre los recursos que tenemos, nos hace falta en la Costa Grande una, digamos, quizás no utilizo el nombre correcto, una fábrica de conservas, de mermeladas, de usar el producto básico. Cuando transitamos por la carretera podemos ver con tristeza cómo hay productos que se echan a perder en la temporada del mango, se barata, se pudre,
no se utiliza, necesitamos entonces industrializarlo, darle un valor agregado a este producto. He visto con agrado que en algunos centros comerciales ya existen productos guerrerenses, como es el chilate, como es el mole. Digo, Guerrero tiene tradiciones en la cuestión gastronómica, el chocolate, pero son cuestiones artesanales. No ha habido el apoyo para despegar, digamos, estos negocios regionales que sí se necesitarían un apoyo, pero tampoco se trata de dar créditos a fondo perdido, porque eso, en lugar de beneficiar, va creando una corrupción entre quien los pide. Es un crédito que nos van a dar y que nunca lo vamos a pagar. Entonces, no me interesa que mi negocio prospere, porque al fin y al cabo no lo voy a pagar. Entonces, necesitamos ser un poco más creativos en ese sentido. Necesitamos explotar. Tenemos muchas áreas que no se explotan. Guerrero es montañoso. ¿Por qué no utilizamos la siembra de magueyes para explotar el mezcal? Incluso no se utiliza al 100% los productos derivados del coco. Yo al menos me molesto, me indigno cuando veo dulces de coco, pero que tienen hechos en Michoacán o hechos en Jalisco. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué necesitamos nosotros para poder hacerlo así? Digo, Acapulco tiene la fama de que fue durante siglos un centro comercial. Su ubicación es favorable. Entonces, creo que ha faltado ahora sí compromiso de la sociedad para exigirle al Estado el apoyo para productos productivos pero viables. Muchísimas gracias, maestro. Otra de las preguntas que nos han hecho llegar es que recientemente el Senado de la República aprobó una ley que regulariza la producción de marihuana. ¿Qué impacto tendrá en Guerrero, considerado informalmente como uno de los mayores productores de México? Yo veo un aspecto positivo, que probablemente va a minorar el tráfico, probablemente. ¿Por qué? Porque lo prohibido nos atrae, lo que nos está negado nos llama la atención. Y ahora cuando baje el precio de la marihuana en el mercado, pues los grupos delictivos que se encargan de distribuirla, pues creo que ya no le van a encontrar sentido. Ahora, aquí habría que regular. El aspecto negativo que yo veo de eso es que se va a necesitar una reglamentación estricta para ver dónde puedo consumir y adquirir la droga o la marihuana, o el nombre que se le vaya a dar, cannabis o el nombre comercial, si en las farmacias con receta médica como hace con los antibióticos, porque de lo contrario van a proliferar las tienditas que venden en los barrios perdidos de Acapulco, donde se distribuye la droga, ¿no? Vamos a encontrar a personas circulando en la costera vendiendo droga, porque bueno, pues ya está permitido. Esas son las cosas que aún yo no conozco la exposición de motivos de esa reforma. Lo voy a hacer porque sí me interesa saber qué vamos a realizar. Digo, es muy complejo.
ahí tiene aspectos positivos, podríamos llamarle, porque de hecho, si somos honestos en nuestra apreciación, ya hay la cannabis industrializada que circula como sedante, como efecto relajante, que se puede adquirir, ¿no? No sé dónde, pero ya sé que ya lo hay, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Ya que creo que hemos abordado algunos temas muy polémicos, ¿no? También me gustaría incluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que es inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, el Congreso local reiteradamente se ha negado a acatar la decisión, violentando con ello el derecho de las personas a contraer matrimonio en condición de igualdad. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Hay un principio que dice que donde la ley no distingue, no se debe distinguir. Yo no estaría ni a favor ni en contra, simplemente diría que se cumpla la ley. Ya la Corte efectivamente, a raíz de unos amparos promovidos en el estado de Oaxaca, determinó que el matrimonio es la unión de dos personas. Un hombre es una persona, una mujer es una persona. Entonces, si hay la unión de hombre y hombre, que son personas, pues no distingue. El problema en nuestro código aquí es que expresamente señala que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Entonces, aquí no nos da lugar a la interpretación. Mientras tengamos nosotros estrictamente el artículo de ese modo, literalmente no se puede celebrar el matrimonio entre hombres. ¿Por qué? Porque lo está señalando la ley, ¿sí? Pero también, ahora, si tienen necesidad de celebrar un acto de esta naturaleza, pueden ir a lugares donde esté permitido en la legislación. Al fin y al cabo, los documentos públicos expedidos en cualquier parte de la República hacen prueba plena en todo el país. Digo, aquí es una cuestión, precisamente como decíamos al principio, es una cuestión, son los sectores más reacios de la sociedad. Son conservadurismos, son grupos que se han quedado con esa mentalidad medieval. Pero bueno, son sectores que tenemos que aceptar e ideologías también que considerar. Muchas gracias. Regresaríamos al tema con perspectiva de género. En el estado de Guerrero tenemos una doble declaratoria de alerta de violencia de género. Las agrupaciones feministas reportan que los procedimientos para denunciar y atender dicha violencia sigue siendo deficiente, lo que ha llevado a que las mujeres ni siquiera contemplen la denuncia como una opción, pues la mayoría de los casos con violencia contra niñas y mujeres en Guerrero queda impune, incluyendo violencia extrema como el feminicidio. ¿Cómo podría garantizar una debida atención a este sector, a niñas y mujeres víctimas de violencia de género en nuestro estado? Dije hace un momento que la violencia no es causa, la violencia es efecto. Y llámese violencia familiar, sexual, psicológica, económica, es un tipo de violencia que se tiene que prevenir. Y la mejor forma de prevenir este tipo de violencia es mediante la educación, mediante crear conciencia entre las personas adultas, que ya ahí ya lo veo yo un poco más difícil, pero tenemos que fortalecer estos puntos de vista en la edad escolar, secundaria, en preparatoria, y luchar por la igualdad de género y el respeto que debe de haber entre las personas.
igual respeto merece un hombre que una mujer, quizás una mujer más, porque es dadora de vida, porque es un eje principal en la familia, es un ancla de la familia, e insisto, de otro modo no vamos nosotros a disminuir la violencia, si no creamos conciencia. Y hay algunas instituciones que han hecho excelentemente bien su papel. Yo leí por ahí algo de un violentómetro que decía cuáles son las etapas de la violencia, pero digo, tiene muchos enfoques, eso merecería todo un análisis exclusivamente, ¿no? Pero de mi punto de vista creo que sería la educación. Muchas gracias. Otra de las grandes problemáticas que no se visibiliza es, por ejemplo, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en difusión de pornografía infantil y el segundo en producción, siendo Acapulco uno de los principales lugares en donde existe lamentablemente mayor actividad pederasta. ¿Cómo recuperar Acapulco para que deje de ser el destino turístico ideal de pederastas y consumidores de trata de personas con fines de explotación sexual? Su audio, ¿nos puede compartir, activar su micrófono, por favor? ¿Estamos? Decía que ofreciendo nuevos atractivos turísticos, diversificar las alternativas del viaje. Yo no sé si este programa lo están viendo menores de edad. Preguntaba si son solamente adultos los que están viendo el programa. Tiene una cobertura pública, entonces debe ser así. Va dirigida a los estudiantes del YEPAIMA, al público en general. Entonces no digo lo que quería decir. Su audio, maestro, por favor, su audio, por favor. Gracias. Listo. Responde a la pregunta, ¿no? Diversificando la oferta turística. Que Acapulco durante mucho tiempo fue un turismo de sol y playa. Pero no tan solo tiene eso. El gobierno del contador Ceferino se dio impulso a los municipios con vocación turística y se crearon nuevos atractivos, por ejemplo, la zona arqueológica de Petatlán, que le dicen La Chole, Tehuacalco, que está aquí por Tierra Colorada, allá por Chilapa, las grutas de Cacahuamilpa. Entonces, yo creo que no tan solo pues tenemos que ofrecer esa promoción. Aquí es un reto para la autoridad ser muy, muy cauteloso en lo que está difundiendo. Había una promoción en la que decía, en Acapulco puedes hacer lo que quieras. No es cierto, no es cierto. O sea, en Acapulco no puedes hacer lo que quieras. En Acapulco puedes hacer lo que la ley te permite y punto. Entonces, habría que ser muy cuidadoso en lugar de estar haciendo pósteres con niños asoleados ahí. No sé si alguna vez han visto los pósteres, niños desnuditos parados en fila. Ese es un mensaje subliminal que se tiene que evitar. Yo creo que tenemos que reforzar más acciones en cuanto al turismo, pero lo ideal sería que ya no dependiéramos exclusivamente del turismo, que buscáramos otras alternativas de producción
y de generación económica. Maestro, mencionó un punto muy importante, ¿no? Que Guerrero o el estado de Guerrero tiene otras cosas más que ofrecer con lo que respecta al turismo. También tenemos una característica sobre la riqueza cultural, ¿no? Que nos caracteriza como entidad. Entonces, Guerrero maneja un presupuesto de egreso para el 2020, se le etiquetó 34.700.000 pesos de inversión estatal directa para la atención a las distintas actividades culturales y artísticas de las diferentes regiones socioeconómicas, culturales de nuestra entidad, así como para cubrir necesidades básicas para la creación artística en las distintas disciplinas. ¿Cuáles considera usted serían estrategias y acciones necesarias para incrementar la inversión pública en el área de la cultura y las artes? Y si existe alguna manera de revertir esa deuda histórica por parte de los gobiernos en estas disciplinas. Esto es algo que tiene que ver con la formación cultural de los ciudadanos. Tenemos nosotros una filarmónica que tiene un costo elevado en relación a los ingresos per cápita de los ciudadanos guerrerenses. Sin embargo, con tristeza observé en algunas ocasiones que no se cubría el cupo del Juan Ruiz de Alarcón. O sea, que eran unos cuantos elegidos los que estaban disfrutando de esto. Pero debo reconocer que en este gobierno la Secretaría de Cultura ha creado diferentes opciones y diferentes actividades. Muchos gobiernos, entre ellos el del maestro José Francisco Ruiz Massieu, implementaron las famosas semanas, la Semana Altamirano, en Tasco, las jornadas alarconianas, en Tixla, la Semana Altamirano. Pero vemos, insisto, la poca aceptación que tiene la población en esos eventos. Y bueno, esto desilusiona a cualquiera, porque tiene cines atiborrados, bueno, ahorita con la pandemia ya no, pero había salas de cines repletas para ver películas violentas y películas pornográficas, y tenías una sala, un auditorio vacío. Entonces, como que volvemos a lo mismo, tenemos que ir reforzando las raíces, tenemos que crear conciencia, primeramente, de identidad. Guerrero no es un estado más. Guerrero es un estado en el que se conjugan varias etnias, en el que tiene diversos recursos, en el que su producción artística ha sido más allá de las fronteras de México. Entonces, eso debemos de sentirnos orgullosos y desde luego, difundirlos, porque como dice el principio, nada se ama si no se conoce. Hay muchas cosas que quizás ahí sí los programas culturales de los gobiernos no han creado conciencia ni han sido los más adecuados. Pregunto, ¿quién conoce la historia de Acapulco, la leyenda de Acapulco? Ya son libros que prácticamente están agotados, que ya no se han difundido porque no son comerciales. Yo recuerdo en el gobierno del almirante Argudín se hizo una publicación de libros antiguos de Acapulco. En paz descanse el maestro Martínez, creo que se apellidaba Martínez, se había encargado de hacer la recopilación y la difusión
de Texas de Acapulco. Entonces, mientras no conozcamos nuestra identidad, mientras no conozcamos nuestras raíces, pues vamos a ser ahora sí como una cometa al aire. Muchas gracias. Escuchando toda la información que nos ha proporcionado y pensando, ¿no?, en cuál sería esa contribución en un sector o en un área muy importante como lo es la educación, ¿no? Podrían decir muchos que es la piedra angular para tratar de erradicar ciertas problemáticas de acuerdo al contexto que tenemos. Pero algo también que ha caracterizado al Estado es el analfabetismo, que sigue siendo un problema sustantivo en el sector educativo. Y al paso de los años se ha emprendido un número importante de estrategias con la intención de atender y resolver ese problema público. Pero a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado, el problema sigue ahí. Actualmente se destinan 10 millones de pesos para atender el rezago de analfabetismo de la entidad, de acuerdo a la información contenida en el presupuesto de egresos del 2020. ¿Cuáles considera usted han sido los obstáculos para lograr el objetivo de disminuir sustantivamente los indicadores de este problema público? ¿Y qué estrategias considera necesarias emprender para entender frontalmente el analfabetismo? Yo creo que las estrategias que se han aplicado hasta el momento, los resultados lo reflejan que no han funcionado. A mí se me ocurre, tenemos horas desperdiciadas en lugares públicos por profesionistas, estudiantes que necesitan hacer servicio social. Para hacer una campaña, yo diría, vamos a alfabetizar a 10 personas y con eso te cubro tu servicio social. Y entre más lejos, menos personas. ¿Por qué? Por ejemplo, también otro de los sectores desperdiciados son los jóvenes que hacen servicio social. Son miles de jóvenes que están haciendo servicio social. Lo mismo, ¿sabes qué? Vamos a crear grupos de estudio de personas, vamos a buscar personas que no han terminado su primaria, porque también aquí lo más importante, insisto, los números no mienten, se miente con los números. Muchos dicen, hemos alcanzado tal porcentaje y disminuido el analfabetismo. Pero darle constancias de aprobación a personas como panfletos, pues no resuelve el problema. Tenemos que crear conciencia, tenemos que crear ahora sí verdaderamente personas que aprendan a leer, que lean. Yo le tengo más miedo a los analfabetas funcionales, que son los que nunca leen un libro, los que son prófugos de los programas culturales, que a los que no saben leer. Total, los que no saben leer se les disculpa, no tienen manera de adentrarse, no conocen las habilidades de la lectura. Pero los que ya terminaron una licenciatura y no les gusta leer, los que ya terminaron la preparatoria y no les gusta leer, pues ese es un amplio sector de analfabetas, digo, analfabetas funcionales porque no están al tanto. Ahora, esto tiene mucho que ver con la democracia, porque un lector informado va a otorgar un voto razonado. No se va a dejar llevar por la simpatía, no se va a dejar llevar por la despensa, por la lámina o por lo que le quieran ofrecer. Él tiene que decidir el futuro del país y el futuro del país se elige en las votaciones. Maestro,
Bueno, también hemos ya abordado una diversidad de temas, pero estoy recordando elementos que están vinculados con los derechos humanos, la construcción de paz. En nuestra entidad es diversa, con una pluralidad cultural amplia. Nuestras regiones y nuestras comunidades guardan una conexión con diversas raíces étnicas, lo que hace al estado de Guerrero multicultural. En el informe sobre la calidad de la ciudadanía en Guerrero, se reveló que más del 25% de la población se había sentido discriminada por razones de clase social y algo menos por su apariencia física. En el contexto, la percepción de que existe discriminación en nuestra entidad supera el 80% en ambos casos. ¿Qué políticas públicas puntuales y directas deben de existir para reducir esta realidad, como lo es la discriminación? Yo creo que en ese sentido habría que trabajar más en la autoestima de las personas, porque nadie te discrimina si no te sientes discriminado. Si te sientes de igual o mejor presencia que los demás, pues adelante, adelante. Pero si yo me siento discriminado, si me siento inhibido para hacer algo, pues simplemente pues yo mismo me estoy discriminando. Aunque no deja de ser un factor y un fenómeno que podemos observar. Por ejemplo, hay lugares en los que si no vas con la etiqueta que marcan, simplemente te niegan el acceso. O a veces la discriminación es tal por el precio. No cualquiera puede ir a cenar a un restaurante de la Costera. No puedo decir nombre porque a lo mejor nos cobran el mensaje, pero hay lugares demasiado caros. Entonces, bueno, ahí yo mismo me estoy autodiscriminando. Pero creo que hemos avanzado mucho en esta cuestión. Todos somos iguales. El único inconveniente es que a veces no nos damos cuenta de que somos iguales. Muchísimas gracias, maestro. Atendiendo las preguntas del público que nos está dando seguimiento a través de las redes digitales, serían las siguientes. ¿Cómo sería el papel de un gobernador independiente? Y si usted cree que habría un cambio en el estado de Guerrero con una figura independiente. Esta es una pregunta que nos hace Cristel Martínez Godoy. Yo considero que no puede haber independencia mientras seamos dependientes. Aquí hay un sistema político, un sistema de gobierno que te obliga. ¿Independiente en qué sentido? Independiente en no acatar las decisiones del centro. Eso debería de hacerse. Eso de cualquier partido lo puede hacer. Yo no veo la posibilidad, digamos, de que un gobernador independiente pudiera tener éxito, porque necesitaríamos de siempre el apoyo de la federación mientras no tengamos nosotros lo autosuficiente. Siendo como los estados del norte se han revelado en estos días y se han puesto de puntas con la federación, pero porque ellos son solventes. Guerrero depende en alto porcentaje de las participaciones. Nuestros ingresos no son per cápita suficientes para salir adelante. Ese sería mi punto de vista. Digo, todos tenemos el derecho a disentir. Yo lo considero de ese modo. No puede haber independencia cuando seamos dependientes del sistema. Gracias. Otra de las preguntas que nos han realizado es, ¿cuál es su percepción sobre el mecanismo de reelección
de los actores políticos? Esto no es nada que deba de espantarnos. En México tenemos un grave problema, que es la improvisación. Llegan servidores públicos sin el conocimiento mínimo de la función que van a desempeñar. En el primer año no saben ni dónde se apaga la luz. Hay que aprender la famosa curva del aprendizaje. En el segundo año, más o menos ya están empapados, ya más o menos saben cómo hacer las cosas. Pero en el tercer año ya están viendo hacia dónde van, si van a buscar el siguiente puesto en jerarquía, si si es regidor, a lo mejor va a ser síndico, si es síndico, a lo mejor va a ser presidente municipal, si es presidente municipal, a lo mejor va a ser diputado o senador, etcétera, etcétera. Entonces, el grave problema de la improvisación quizá pueda reducirse en una reelección, siempre y cuando haya un piso parejo, es decir, que la reelección se busque en igualdad de circunstancias, porque si yo, siendo un funcionario con un presupuesto, voy a buscar mi reelección contra otro que apenas va por primera vez, no se me hace justo ni correcto. Yo creo que podría funcionar. Y no es extrañarse, en Estados Unidos hay senadores y concejales que duran años y bueno, pues, si tienen la aceptación del público, de sus representados, pues adelante. Podría funcionar la reelección. Maestro, por el momento sería todo. Ya no tenemos más preguntas por parte del público. A nombre del YEPA Imaguagro, del director, el doctor Marco Antonio Adame Mesa, le quiero agradecer su disponibilidad, disposición, por permitirnos este espacio de reflexión, de compartir esa experiencia y conocimiento con la comunidad universitaria que nos acompañó durante esta transmisión. Le quiero reiterar mi agradecimiento, darle las gracias, como lo he mencionado, por este espacio. Al contrario, el agradecido soy yo. Estuve muy complacido con sus preguntas y ojalá tengamos oportunidad en el futuro para disertar sobre otro tema, porque la participación ciudadana es la solución a los problemas. Si no participamos, no nos quejemos. Ese sería el final de mi mensaje. Si no participamos, no nos quejemos de las cosas que no funcionan. Hay que participar. Y termino con el lema de mi agrupación. Participa. Acapulco lo merece. Muchísimas gracias, maestro Melquiades Olmedo Montes, presidente del Grupo ACA.